Por favor, abran sus Biblias en Génesis capítulo 1. Hemos estado siendo instruidos en la escuela dominical, viendo videos, probando de que Génesis es historia. Brian nos ha liderado en ese estudio y ha hecho un trabajo excelente, importante, porque si no crees en los primeros Génesis, en los primeros capítulos, 11 capítulos, no puedes enseñar a Jesucristo. No hay opción, porque debemos de tener una fundación para todo en la vida y lo tenemos en los primeros 11 capítulos de Génesis. Así que abre tu Biblia en Génesis 1, versículos 1 y 2. ¿Todos lo tienen? En el principio, Dios creó, y el término griego para crear es esta. Dice, creó los cielos y la tierra. Esto lo hizo en el principio. Y en el versículo 2 no hay ningún espacio entre el 1 y el 2. Dice la situación después de que había creado los cielos y la tierra. La tierra estaba sin forma y vacía. Significa sin forma y vacía. Y la oscuridad estaba profunda en las aguas. Y se movía el Espíritu de Dios sobre la faz de la tierra. Y después habla de los astros, las estrellas. Y siempre se habla de las estrellas, todos los astros celestiales, cuando se habla de estos términos. Así que creó los cielos en el principio. La gente siempre lo que Ron Smith cree y lo malentienden. Cuando describen lo que creo, es una sorpresa para mí porque yo no sabía que creía eso. Lo han malentendido. Así que quiero hacer un estamento claro. Se olvidan cuando dice Dios, no darás falso testimonio. Es mentir cuando malentiendes una cosa, ¿verdad? Así que aquí está lo que se cree, lo que creo. Creo que Dios creó los cielos y la tierra al principio, antes del versículo 3 del día 1. Encontramos el día 1 en el versículo 3. Y no hay ningún espacio entre el versículo 1 y 2. Algunos enseñan que hay un espacio ahí para poder acomodar la evolución. Y dicen, bueno, Dios creó los cielos y la tierra en el principio. Y después destruyó la tierra y después la reformó. La Biblia no dice eso. Han inventado esto. Han especulado. Y lo han hecho no del texto de la Escritura, pero acomodando lo que los científicos también dicen. ¿Está claro? Así que creo que Dios creó los cielos y la tierra de antes del día 1. Estaba sin forma y vacía. Pero en 6 días después de esto, la llenó lo que estaba vacío y creó nuevas cosas en ella. Y tenemos que poner atención al texto. Olvidar lo que todos dicen y concentrarnos en el texto.
Todo es inspirado por Dios y significa algo cuando Dios habla. Y Moisés escribió lo siguiente. Como he dicho anteriormente, la semana pasada, cuando a la gente no le gusta a Moisés, no le gusta a Jesús. Si no nos gusta a Moisés, no nos gusta a Jesús, ¿verdad? Ya lo hemos explicado. Moisés fue diferente de todos los profetas, lo explicamos la semana pasada. Dios habló boca a boca y hizo a Moisés un profeta excepcional, diferente a los otros profetas. Lo inspiró y escribió lo siguiente. Dios se comunicó cara a cara con él. En el principio, Dios creó los universos antes del día 1. ¿Está claro? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Dios no creó el universo en el día 1. Lo creó antes del día 1, en el principio. ¿Cuándo fue el principio? ¿El principio de qué? El principio del tiempo. Si algo empieza, implica ya tiempo. Todo tiene que pasar después del principio, algo cronológico, por eso se llama tiempo, ¿verdad? Esto pasó en el principio. Solamente Dios está fuera del tiempo. Dios solamente ha existido antes del tiempo. Sin Dios no hay principio y no hay final. Y solamente Dios está en la eternidad. La gente utiliza ese término de que estaremos eternos y seremos eternos. Bueno, si significa que nunca terminará, sí están en lo correcto. Pero cuando significa eternidad de que no hay principio ni fin, está mal. Porque cronológicamente existe el tiempo. Fuera de esto está la eternidad. Y Dios solamente puede ver antes, hoy y futuro, todo al mismo tiempo. Dios es eterno. Él está fuera del tiempo. Ángeles, demonios están en el tiempo. Todo ser creado está dentro del tiempo. Dios es santo y santo significa diferente. Diferente. Así que no sabemos cuándo empezó el tiempo. Y las cosas secretas pertenecen a Dios. Está fuera de lo que te pueda importar. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Y las cosas que son reveladas nos pertenecen a nosotros, sus hijos. Y así que concentrémonos en las cosas que son reveladas, no en las cosas secretas de Dios. Por algo no las dice. No hombre mortal sabe cuándo el tiempo empezó. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Así que especular es satánico. Está fuera de lo que a ti te interesa. La gente quiere saber qué tan antiguo es el universo. Y nunca sabrán cuándo. Nunca lo sabrán. ¿Por qué? Porque necesitamos saber esto. ¿Verdad? ¿Por qué entrar en las cosas secretas y no concentrarnos en las cosas que son reveladas? Oh, no necesitamos las cosas reveladas. Queremos saber las cosas secretas. Qué tonto es eso. Es querer comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? ¿Qué tan viejo es el universo? Ese no es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Tenemos que concentrarnos en eso. Esa es la cosa principal, ¿verdad? Satanás es un gran mago y dice, mira aquí, para que no miremos las cosas que debemos mirar, las cosas que son reveladas y las cosas reveladas en este libro.
por sus profetas. El temor del Señor. Hemos visto estos videos dados por hombres de Dios y son muy buenos. Estos videos son muy buenos. Y estoy de acuerdo con este hombre llamado Kingham y otros científicos que creen en una creación de 6 días y una tierra jóvenes. Yo pienso que, de acuerdo a la Biblia, son 6,000 años. Es mi creencia personal. Pero no creo en un universo joven. ¿Sí ves la diferencia? Creo en una tierra joven, pero no creo en un universo joven. Es una creación joven. Y déjame explicarte. No cierres tu mente, quédate conmigo. Respeto a este hombre, Ken Ham, y otros científicos creacionistas, muchos de ellos mucho más sabios que yo, pero son científicos. Yo soy un teólogo y interpretaciones bíblicas es lo que estudio. Y mi enfoque es la Biblia, las escrituras. Creo que podemos probar todo texto. Y sí, creo en la creación. Se llama hermenéutica nuestra especialización. Cómo interpretar la Biblia. Pero no escritura, es de interpretación privada. Estoy de acuerdo con los padres, con el padre principal de teológico. Es este hombre, J. Howard Boss, y es exactamente lo que él enseñó. Lo que he dicho. No creo en un universo joven. Y si te quedas conmigo, si me sigues, te voy a explicar por qué. Te voy a dar evidencia de la palabra. Y si no estás de acuerdo con la interpretación, está bien, no pasa nada. No es una de las cosas esenciales de la fe. Pero una de las cosas que podemos entender de las controversias entre cristianos, entre creyentes bíblicos, es ver si podemos escuchar suficientemente bien para ver los argumentos de oposición. Todos pueden argumentar y debatir. Es importante escuchar el argumento de oposición. El hombre está hablando y el hombre que está escuchando y está pensando lo que va a argumentar, lo que inclusive ni siquiera está escuchando. Pero tenemos que estar abiertos y pensar fuera de lo común y entender lo que tal vez nunca has escuchado. Es muy, muy difícil escuchar lo que se dice. Y esta es una cuestión de gracia, gracia espiritual. ¿Cuánta gracia tienes? ¿Cuánto puedes escuchar? Así que está bien si no estás de acuerdo en esto. Pero nunca estés en desacuerdo hasta que entiendas lo que está diciendo y por qué lo dice. Si puedes hacer esto, está bien si estás en desacuerdo. Nicodemo preguntó
se condena a un hombre antes de saber lo que hizo. Y es lo que hicieron con Jesús. Condenaron a Jesús antes de saber por qué y lo que hacía. Así que, ¿cómo podemos interpretar la Biblia? ¿Cómo? Creo que Dios ha dado Génesis 1 desde una perspectiva terrenal y no de una perspectiva científica, de una perspectiva terrenal. Te voy a dar un ejemplo. Para el hombre su campo de especialización es la ciencia, la de nosotros es la Biblia. También respeto estudios bíblicos, respeto cualquier creencia de creyente y estoy dispuesto a ser corregido. Estoy listo para escuchar mientras estemos de acuerdo de que Dios creó la tierra y que estemos en desacuerdo con la evolución. El creer que el hombre ha evolucionado y creer lo que dice la Biblia no se puede. ¿Por qué? Si el hombre ha evolucionado de un animal, que me digan los evolucionistas cómo un animal pasó de un animal a la imagen de Dios. Poquito a poquito es imposible. Imposible. Así que quiero dar un ejemplo cómo la Biblia habla de una perspectiva terrenal. Déjame preguntarte algo. ¿El sol se levantó esta mañana? ¿Alguien cree esto? No, no es cierto. Desde tu perspectiva, sí. Desde nuestra perspectiva, el sol se levantó esta mañana. Pero desde una perspectiva científica, la Tierra rotó. El sol no se levantó, ¿verdad? Tenemos que dirigirnos en las escrituras como la Biblia se aproxima. Parecería que la Biblia dice que la tierra es plana, pero no está hablando de una perspectiva terrenal. No está hablando de una perspectiva científica, ¿verdad? Esto es un ejemplo muy claro, ahí mismo. Es cómo interpretar la Biblia. Y no podemos hacer que la Biblia encaje en la ciencia. Está hablando en términos relativos muchas veces. La primera cosa que observamos en capítulo 1 es un patrón. Y quiero que notes este patrón. Y cada palabra de Dios significa algo. Y no hay ninguna palabra que esté de sobra. Es muy científico. Cuando llegamos a interpretar la Biblia, es muy metodológico, muy rígido. Tiene un sentido. Todos los versículos, todas las palabras significan algo. Cada día de los 6 días, Dios dijo, dice Dios ha dicho y dijo. Es ese patrón. En el versículo Dios no dice, dijo no. Tampoco en el versículo 2, tampoco. ¿Dónde dice y Dios dijo? Hasta el versículo 3. Y termina diciendo, y vino la noche, y llegó la mañana, ese fue el primer día. Cada día de los 6 días empieza con y Dios dijo. Y termina con y el primer y la mañana, el día y la noche, ese fue el primer día. Tienes que ver este patrón. Eso no lo ves en el versículo 1 y 2. ¿Por qué esto es diferente? Versículos 1 y 2 no dice del día 1.
No, todo empezó hasta el versículo 3. Versículos 1 y 2 están hablando de la creación del universo, no de la tierra, antes del día 1. No dice que el universo fue creado en 6 días. Dice, en el principio lo creó, los cielos y la tierra. Y lo hizo antes del día 1. Pero después hizo la tierra como la conocemos ahora. La tierra en la que hizo en el principio estaba sin forma, estaba, estaba en caos total, solamente agua, sin animales, sin humanos, nada, pero un abismo total. Pero en el día 1, en el versículo 3, día 1, hizo algo diferente. Hizo la tierra como la conocemos, con tierra y no vacía, con animales, con gente. Empezó todo esto. No quiero leerlo todo. ¿Ves cómo, ves cómo Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo? Cada día empieza así. Entonces la situación antes del día 1 fue de esa manera. La tierra estaba vacía. Ese es en versículo 2. Sin forma, vacía. Y las tinieblas estaban sobre la tierra. Cubrían el abismo. Y Dios y el Espíritu iba y venía sobre la superficie de las aguas. No hay, no hay ningún espacio entre versículo 1 y 2. Solamente un abismo total y la tierra estaba vacía. Y todo esto antes del día 1, antes del versículo 3, antes de que Dios dijera. Porque cuando Dios habla, crea cosas, su suspiro crea cosas, hace cosas. Y cuando hay oscuridad en tu alma, solamente recuerda que Dios está cubriendo, te está cubriendo. El abismo es antes del amanecer. Esto significa que está a punto de crear la luz. Antes de cualquier avivamiento había una gran oscuridad. La gente llega a grandes conclusiones, creen que siempre va a ser así. No, es una señal. Es una señal de que la luz viene. El Espíritu está sobre la situación. La misma verdad es para una gran conversión. Para cualquier convertido, gran abismo estaba en su alma. Pero el Espíritu Santo se movía y dijo Dios que haya luz, y hubo luz. Las grandes tinieblas son sorprendentes antes de que Dios hable. Dios tuvo que suspirar. Suspiro de vida vino de Dios. Y el suspiro de Dios, aquí está la situación. La tierra está con agua y el vapor es tan grueso que luz de los cielos pueda llegar. Está en una tiniebla total. Pero Dios dijo que haya luz. Y cuando Dios dijo haya luz, el suspiro de Dios causa la evaporación. Y el vapor subió y la luz llegó. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. ¿Ves esa luz que pasa? Pero la luz de las sol y las lunas todavía no llega claramente.
Y Dios dijo, separemos el día de las tinieblas en el día 1. En el día 1. Así que el suspiro de Dios causó esta evaporación. Ahora, en el día 2, Dios hizo el firmamento, los cielos, el cielo, y separó las aguas de abajo de las aguas evaporadas, las superiores. Y ahora, aunque todavía no puedes ver el sol y las estrellas, había luz y había un cielo, había un firmamento entre las aguas y las aguas superiores. Día 2. Y en el día 3, Dios dijo una vez más. Y cuando Dios habló, causó más evaporación, tanto que la tierra seca apareció. Ahora tienes tierra, aguas evaporadas arriba. Ya no tienes tinieblas, hay luz, pero no suficiente para ver el sol y la luna. Ese es en el día 3. Dios hizo los pastos, las tierras. Y en este día habló 2 veces. Porque primero hizo las tierras y después hizo los pastos. Cada vez hizo esto. En el día 4, Dios hizo que 2 grandes lumbreras aparecieran. Y no dice, no crea el sol. Toma nota del texto. Dice, no creó el sol y la luna en el 4º día. Pon atención a la palabra. Cada palabra de la escritura es importante. ¿Qué dice? En el 4º día. Versículo 16. Dice, no creo. Dice, y que brillen. Y hizo. No es la misma palabra que en el versículo 1. Es otra palabra hebrea. Así que en el versículo 4. Y aquí es donde muchos se desvían. Tienes que poner atención. Dios hizo cuando habló. Ahora puedes ver la luna y el sol. Recuerdan hablar de una perspectiva terrenal. La Biblia está hablando de una perspectiva terrenal. Así que hizo no es lo mismo que creó. En el día 5, Dios hace seres vivientes, aves, y Dios dijo que rebosen de seres vivientes las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Y vio que era bueno. Y fue la noche y la mañana, el 5º día. En el día 6, Dios hizo animales y hizo al hombre. Y habló cada vez. Dios hizo los animales domésticos. Y esto es creación. Porque una criatura es creada. Es otra palabra usada. No solamente está siendo creada, está creando. Creó los animales. Luego el hombre fue formado. El hombre fue creado. ¿Qué no es lo que dice el texto? Dios creó al ser humano a su imagen. Todavía no está vivo. No es un ser
todavía vivo, solamente está formado. Pero después Él suspira y es vivo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por favor, háganme saber sus dudas, preguntas o mándenmelas y lo podemos discutir los miércoles. Así que el hombre fue formado. Las siguientes semanas quiero continuar con el libro de Génesis. Oramos que sea edificante. Así que el hombre formó al hombre antes de ser creado. Eso lo vemos en el capítulo 2, 2:7. Dice: Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y puedo hablar de esto, pero no quiero salirme del viviente. No creo que el hombre tenga un alma, el hombre es un alma. Y cuando el Nuevo Testamento habla de cuerpo y alma, es lo mismo. Siempre fue confuso para mí, alma y espíritu, no. El hombre es un alma, inclusive cuando muere, el espíritu está vivo. Es lo que significa alma, tanto en hebreo como griego. Así que el hombre es un alma viviente. Y creó un alma viviente, un ser viviente, cuando sopló de su nariz. Creó al hombre, formó al hombre. ¿Qué aprendemos de esto? Que la tierra no es malvada. Todo fue bueno. Al término de cada día, ¿notabas esto? Si lo lees cuidadosamente, en el día 2, por ejemplo, es el único día, por ejemplo, que Dios dice que fue bueno. Me pregunto por qué. Pero ya nos centramos en especulaciones. Y es otra cosa. Otra pregunta. No habla de que Satanás sea creado. Tuvo que ser antes del día 1. Algún tiempo atrás, antes del día 1. Los ángeles, los demonios fueron creados. Dios creó bueno. Todo lo hizo bueno. Pero tenían una voluntad libre que permitía pecar. Y Satanás se rebeló contra Dios. Eso tuvo que ser creado antes del día 1. Porque se aparece en el jardín del Edén a Eva. Así que el mal estuvo presente antes del día 1. Ángeles y demonios. ¿Tiene sentido? No tenemos que preocuparnos si no lo entendemos mientras Dios lo entienda. Todo esto en el versículo 31 del capítulo 1 dice: Dios miró todo lo que había hecho en esos 6 días. Y cuando dice todo, y vino la noche, llegó la mañana, y ese fue el 6º día. Y dice, todo era muy bueno. No dice bueno. Al final dice, y consideró que era muy bueno. Los gnósticos, los espíritus anticristianos, enseñan que la tierra es malvada, que las cosas materiales son malvadas.
Si las cosas son creadas malvadas, el creador es malvado. No, todo lo que Dios ha creado es bueno. Y tenemos esta noción gnóstica, anticrista, cristiana, que Dios no es hombre porque todo lo que es carne es malvado. Y se enseña que el hombre Cristo se despojó de su deuda, de su deidad en ese momento. Porque dicen, es imposible para el Cristo ser carne. Pero dice, habitó la carne entre nosotros. Por eso no creemos que el Espíritu va al cielo. Creemos que cuerpos irán al cielo. El cristianismo es el único religión que se dice que las cosas, materialismo está mal, es malvada, pero las cosas materiales no son malvadas. Dios hizo el mundo bueno, muy bueno. Es el hombre quien lo hace malvado por nuestro pecado. ¿Cuál es la conclusión? Vamos a memorizar esto en caso de que te pregunten lo que Pastor Ron Smith cree. Creo que Dios creó la tierra en el principio, antes del día 1. La creó y creó el universo también, antes del día 1. La podemos decir, Dios creó el universo antes del día 1. Lo creó sin forma y vacía, cubierta en agua, un vapor tan espeso que no había nada más que tinieblas. Pero en 6 días la formó, la llenó, la formó, la llenó porque estaba vacía y creó nuevas cosas en ella. Así que no creo en 6 días creación. Creo en 6 días lo que Dios haya creado y puso nuevas cosas en ella, como el hombre, animales, etcétera. Ahora, ¿lo pueden repetir conmigo? Yo sé que es difícil cuando hemos sido enseñados otras cosas por científicos cristianos, pero la palabra de Dios es la cosa más importante. Toda la escritura es por inspiración divina y es buena ¿para qué? Para corrección. Corrección. ¿Queremos ser corregidos? Que la palabra de Dios nos corrija. Afíliate con Dios contra uno mismo. Afíliate con la razón contra uno. Afíliate con la realidad en contra de uno mismo y sé bendecido. Amén.